Bien, este equipo se ocupará a partir de ahora de encarnar radiofónicamente y en Internet esa quinta temporada y, bueno, por supuesto, junto con y en el contexto de todo el equipo de la Radio Autonómica de Aragón, y su capitán, Paco Ortiz Remacha, nos va a contar en este momento y a partir de ahora cómo va a ser esta temporada que arranca el próximo domingo. Muchas gracias, Rosa. Pocas veces un profesional se encuentra tan bien arropado, tanto a mi lado como frente a mí, porque la radio es magia, la radio es ilusión y nosotros a través de este gran teatro del mundo queremos aportar ilusiones, emoción, pero fundamentalmente información, y una información plural y participativa. Y creo que tanto los clubes, las federaciones, las asociaciones, los deportistas, todo lo en torno a través de foros, redes sociales, peñas y, por supuesto, medios de comunicación nos invitan y nos ayudan a ello. Aragón Radio y el deporte en Aragón Radio. Antes la directora ofrecía algunos datos. Yo los voy a ilustrar un poquito más porque con tantos kilómetros que hemos recorrido a lo largo de estos años hemos dado o podíamos haber dado 20 veces la vuelta a la Tierra o haber viajado 7 veces a Nueva York, Moscú, Sydney, Tokio y Pekín. Hemos recorrido España, hemos recorrido Europa las veces que nuestros equipos han tenido oportunidad de viajar por los diferentes puntos de la geografía continental, pero sobre todo hemos estado en el espíritu y la ilusión de miles de personas en nuestra comunidad, de personas en el resto de España, de personas en el extranjero, en sitios tan dispares como Vladivostok, Washington, toda Europa, incluso África y Australia. Y eso, sin lugar a dudas, satisface muchísimo este deseo de universalizar lo que es la radio más próxima. Hablamos de programación. Nosotros tenemos previsto realizar esta temporada que hemos comenzado ya un total de 20 horas semanales de programación deportiva. Quedarán unas 1000 horas aproximadamente de radio a lo largo de toda la temporada. ¿Y cómo queremos que sea esta programación? Queremos que sea una programación como hasta ahora, impregnada transversalmente en lo que significa la radio, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que seamos referencia única, y de hecho ya lo somos, en cuanto a ofrecer información en cada uno de los boletines horarios, interrumpir la programación cada vez que ocurra un evento deportivo realmente interesante, cercano, próximo nuestro, pero también nacional e internacional. Los boletines informativos y los programas, como decimos, desde el punto de la mañana hasta la noche y, por supuesto, los fines de semana, que son también referencia, no solamente las transmisiones, sino la información puntual. Eso en cuanto a la información en los boletines y en los programas. Tenemos 2 espacios de referencia, 2 contenedores magníficos de información deportiva, como son Aragón Deporte a las 3 de la tarde y una segunda edición a las 9:15. El primero de 1 hora de duración, el segundo de 1/4 de hora, donde nosotros ofrecemos la actualidad en el momento, la información concreta y puntual, pero también la pluralidad, es decir, tertulias donde especialistas, tanto periodistas como en el mundo del deporte, ofrecen su opinión y su valoración de las cosas que están ocurriendo. Entrevistas en directo en los estudios, donde evidentemente los protagonistas son los deportistas, los dirigentes, los técnicos, las personas del entorno al deporte. ¿Qué queremos hacer este año también? Que tanto los oyentes como los diferentes foros que ya colaboran con nosotros y los que van a colaborar a partir de ahora estén presentes en esas entrevistas que se realicen a los protagonistas, como también proporcionando temas y opinión a través de Internet, a través de SMS, a través del teléfono, en nuestras tertulias. Y, por supuesto, la programación, con las 3 transmisiones fundamentales que tenemos del Real Zaragoza, que serán los domingos, fundamentalmente, excepto casos concretos como el de este próximo fin de semana, arranque de la competición de Liga. 4 horas de emisión, donde no solamente ofreceremos la transmisión del Real Zaragoza, sino todo lo que está pasando por el mundo, todo lo que pasa por España y todo lo que ocurre en Aragón, con micrófonos móviles, con micrófonos portátiles, con micrófonos inalámbricos, que estarán pendientes también de las voces de los protagonistas, con todos los comentaristas, con las conexiones que se puedan realizar, con nuestros aragoneses por España y por el mundo, que también van a colaborar, con los foros que van a intervenir también con su opinión,
tanto en los partidos que se celebren en Zaragoza como lejos de Zaragoza. Lo mismo la Marea Roja los viernes por la noche, 3 horas, donde no solamente hablaremos de baloncesto y transmitiremos los partidos, sino que ampliaremos la información del resto de los deportes. Y los sábados, los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca, también con un formato muy similar, en un espacio que denominamos Aragón en Juego para el fútbol y la Marea Roja para el baloncesto. Todo esto en 4 horas el fútbol del Real Zaragoza, 3 horas el baloncesto, 3 horas el fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca, sin olvidarnos, por supuesto, de los grandes éxitos, de las grandes transmisiones que pueden ocurrir en balonmano, en voleibol, también, lógicamente, la participación del motor a través de Motorland, que va a ser importantísima a partir del próximo mes de octubre, y todos aquellos datos y circunstancias que se vayan produciendo. Yo les hablaba de Aragón Radio. Tenemos Aragón Radio y Aragón Radio 2, lo que es la radio convencional, la radio de siempre, la radio que se escucha en casa. Todos tenemos 2, 3 transistores en casa, algunos más. Yo tengo 6, porque la verdad es que la pasión por la radio es absolutamente impresionante. La radio en el coche, la radio en el trabajo, esa radio que nos despierte y con la que nos acostamos, que está con nosotros en la comida y mientras estamos realizando todo tipo de cosas. Esa radio que llevamos a las canchas, esa radio que llevamos a los partidos de fútbol, esa radio con la que compartimos. Pero también el MP3, el MP4, todos los elementos nuevos que afortunadamente hacen que la radio tenga mucho más poder todavía y mucha mayor capacidad de transmisión. Pero tenemos aragonradio2.com, una emisora distinta, diferente, donde aportamos la actualidad también, donde vamos abriendo también camino, por ejemplo, al Foro del Deporte Aragonés una vez al mes, los primeros miércoles, con la presencia de uno o varios protagonistas de nuestro deporte, que tiene la oportunidad de la participación de los oyentes a través de Internet y que tiene la posibilidad de recuperar sonidos importantes, diarios y sonidos también extraordinarios a lo largo de todas las temporadas. La radio es inmensa, la radio ya no conoce ningún tipo de fronteras y el segundo canal de Aragón Radio es el complemento idóneo a lo que significa una transmisión habitual, una transmisión impregnada de noticias, de comunicación, de emociones y de sensaciones. Esto, en definitiva, es la programación deportiva de esta próxima temporada. Ampliar más los tiempos de emisión, participar más, tanto los oyentes como las redes sociales y los foros, y llevar con criterio y con pluralidad todas las informaciones. A mi lado se encuentra muchísima gente porque tenemos profesionales que se dedican a esto, profesionales que están conmigo desde hace mucho tiempo, que se han incorporado hace muy poquito, excelentes comentaristas, excelentes colaboradores, personas que están trabajando y que no se pueden encontrar aquí porque son compañeros también de Aragón Televisión que colaboran con nosotros y se encuentran al otro lado en este momento, pero que también forman parte de nuestro equipo. Y quiero hacer una referencia al departamento técnico, tanto a los técnicos que nos acompañan en las salidas como a los técnicos que están con nosotros en continuidad, como a quienes preparan también todos los elementos para que salga perfectamente bien. Creo que esto es un equipo y es un equipo de productores, de técnicos, de redactores, de reporteros, de narradores. Todos somos uno, como al resto de la programación de Aragón Radio, que se vuelca siempre con nosotros a la hora de participar y de darnos cobijo en sus programas. Pero digo que hay 4 personas que representan a los que están allí, a los que están aquí, que también representan a clubes, federaciones, estamentos, instituciones, deportistas, a las peñas, a las federaciones, insisto, y que han estado a uno y al otro lado.